Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos. Hoy nos encontramos en Visby. Es la isla más grande que tiene Suecia, con mucha calidad de vida y sobre todo es una de las ciudades medievales mejor preservadas de Escandinavia. Quédate conmigo. Eso es breve, ya tus pasos se acercan. Bueno, ahora nos bajamos para ir a lo que es la isla de Visby. Ahí vemos la family. Justo a 20 metros del embarque del crucero tenemos el bus turístico. Vale 20 euros por persona, tiene varios recorridos, durante 24 horas es válido el ticket, pero también si vienen familias, por ejemplo, si vienen 2 adultos y 2 niños, cada uno de los tickets vale 16 euros, le hacen un pequeño descuento y bueno, es una forma más de conocer esta ciudad. Aquí del puerto crucero lo primero que vemos es que hay que subir y pasar este puente para poder pasar la carretera y poder ya entrar más adentro. Bueno, aquí a mis espaldas está el crucero. Si seguimos recto para arriba nos encontramos con lo que es Visby, la ciudad vieja. Y como yo me estudié todos los puntos de interés antes de llegar, porque así de esta forma evitamos lo que es coste de las excursiones y vamos a ir por aquí, por el lateral de lo que es la carretera para poder entrar ya en lo que es la parte turística. Vamos conmigo. No, está habilitado para peatones y ciclistas, o sea que no hay gran peligro. Hay que decir que esta bella ciudad fue declarada por la UNESCO en el 1995 Patrimonio de la Humanidad. Ya verán qué belleza. Bueno, nosotros tomamos la decisión, como le dije anteriormente, de caminar, que siempre es bueno también, es la mejor forma de hacer ejercicio. Y aquí del crucero hasta el primer lugar que está señalizado en los mapas de turismo, ahí cerca de 3 kilómetros. Y aquí estamos mirando aquí el barco Tritón. Esto parece que es una base militar porque veo algunos barcos militares. Y ahí ya vemos un globo bastante cerca. Bueno, esto es un hotel. Aquí vemos la recepción del hotel. Y para arriba todas las habitaciones. Bueno, aquí parece que hay un evento según ese globo que es sobre coches. Y ahí vemos coches de alta gama. Esta zona de aquí viene siendo como el muelle deportivo, ¿no? Eso es breve, ya tus pasos se acercan. Tú me debes una noche con maldad. Miren esta casa, qué bonita. Yo soy preso de esos besos y tu piel. Yo sé que eso se repite otra vez. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Ya no se trata de sentir, se trata solo de... Bueno, estos son baños públicos que son gratis. Bueno, si se fijan a lo lejos, ven dónde está el crucero. Hay que caminar, pero no es tanto. Bueno, aquí parece que nos encontramos con alguna feria. Un poco complicado porque si el inglés lo domino mal, imagínense
el sueco, ¿no? Por lo que voy interpretando, y perdonen mi desconocimiento, es una feria que tiene que ver con los coches. Porque aquí veo lo que es Horbaje. Mira, si se fijan a lo lejos, ahí van a ver lo que es la ciudad medieval y las murallas. Pero firmado que es una feria sobre coches eléctricos. Ahí está la BMW y para allá hay otros coches. Bueno, aquí descubrí un gran lago maravilloso que se los voy a mostrar. Como las familias vienen a hacer picnic al lado de este hermoso lago. Recuerden que la parte de verdad encantadora, esta ciudad medieval que está amurallada. Ya ven ahí las murallas. Las vamos a ir bordeando por toda lo que es el mar. Esta sería una de las entradas aquí a la ciudad. Tú lo sabes, no nos desviemos del caso. Solo tú y yo, mujer. Tú eres perfecta, tú eres mi caro y yo puedo ser tu mirada. Sé que tú quieres más de eso. Flaca, tírame ese hueso. Que no te... Recuerden que es una ciudad que está amurallada y al final por cualquier lugar puedes encontrarte una puerta. Bueno, todo este litoral es bello, pero creo que es hora ya de entrar en acción. Bueno, ya nos vamos a meter un poquito más para el centro. Ya pueden ver qué precioso es todo esto. Bueno, aunque parezca, aquí pasan taxis. Todo esto se construyó en el siglo entre lo que es el 12 y el 14. Esto es una de las ruinas que son de las que están más bien conservadas. Una noche con maldad. Yo soy preso de esos besos y tu piel. Yo sé que eso se repite otra vez. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Que no se trata de sentir, se trata solo de fluir. Aquí llegamos a lo que es la Catedral de Santa María. Y este barrio que está en la altura de lo que es esta ciudad está muy rodeada de arquitecturas muy representativas, las cuales les voy a enseñar. Será la única catedral que hay, pero es preciosa, sinceramente. Yo te hago completico el proceso y empiezo a tocarte. Yo soy tu vicio, espero que no te asombre. También puedo besarte. Ser loco y romántico a la vez. Baby, te quiero para mí. Esta es la entrada principal de la catedral. Se trata solo de fluir. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Que no se trata de sentir, se trata solo de fluir. Mi Pikachu, pues yo te elijo. Siempre apunto a lo fijo, por eso estoy contigo. Y porque la pasamos genial, es un castigo. Es solo que conmigo encontraste tu abrigo. Y por ahí encontraste algo más. Tú lo sabes, no nos desviemos del caso. Solo tú y yo, mujer. Tú eres perfecta, tú eres mi caro y yo puedo ser tu nena. Sé que tú quieres más besos. Esta es la parte alta de la ciudad. Está aquí a los alrededores de lo que es la catedral. Tomando y viendo Netflix. Que no se trata de sentir, se trata solo de fluir. Baby, te quiero para mí.
Hay que decir que donde quiera te reciben con mucha alegría y se ve la amabilidad que existe en este lugar. Bueno, ahora nos vamos acercando como a un pequeño mercadillo. Aquí al lado de las ruinas que hace un rato les enseñé. Esto es breve, ya tus pasos se acercan. Tú me debes. Bueno, les voy a mostrar algunas de las cosas de aquí, de este mercadillo. Aquí veo fresas. De esos besos y tu piel. Yo sé que eso se repite otra vez. Mucha bisutería. Para mí, tomando y viendo Netflix. Ya no se trata de sentir, se trata solo de fluir. Baby, te quiero para mí. Tomando Que al parecer esta parte es de plata y oro. ya no se trata de sentir, se trata solo Parte de porcelana, más. artesanía. Me escribiste antes de llegar al hotel. Me conoces, yo te hago completico el proceso y empiezo a Ropa. tocarte. Yo soy tu vicio, espero que no te asombre. También puedo besar. Y aquí, como también en casi todos los mercadillos, no puede faltar lo que es las carteras, son copias. Y lo que es las gorras de marca, copias también. Cintos. Se trata solo de fluir. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo ya no se trata de sentir, Más ropa. solo de fluir. Mi Pikachu, pues yo te elijo. Siempre apunto a lo fijo. Por eso estoy contigo. Y porque la pasamos genial. Bueno, no hay mucho más que ver. Que conmigo. Y de comida muy poco en este pedacito de la plaza. No nos desviemos del caso. Solo tú y yo me vale. Tú eres perfecto, tú eres mi caro. Y yo puedo ser tu niño. Sé que tú quieres más de eso. Flaca, tírame ese hueso. Que él no te dio lo que te di. Y no solo hablo del sexo. Lo que yo te di. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Ya no se trata de sentir, Un restaurante de lujo. se trata Estas fueron las ruinas que ahorita le enseñé, que son las mejor conservadas. Y las estoy mostrando por dentro. El mercadillo es bastante pequeño, pero muy pintoresco. se trata solo de fluir. Esto es breve, ya tus pasos se acercan. Tú me debes una noche con maldad. Yo soy preso de esos besos y tu piel. Yo sé que eso se repite otra vez. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Ya no se trata de sentir, se trata solo de fluir. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Ya no se trata de sentir, se trata solo de fluir. Más por DM. Me escribiste antes de llegar al hotel. Me conoces, yo te hago completico el proceso y empiezo a tocarte.
quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Ya no se trata de sentir, se trata solo de fluir. Baby, te quiero para mí. Decidimos probar aquí en esta gelatería famosa estos helados que son italianos. Y bueno, pedimos pistachos, chocolate y cereza. Vamos a probar qué tal, seguro. Muy rico, están muy ricos, por supuesto. Seguro que están muy ricos. Son italianos, muy cremosos, por supuesto, que como los caracteriza. A disfrutar. Bueno, ahora los voy a llevar a un pequeño mirador. Muchas tiendas hay aquí, claro. Ven mucha gente porque aquí es una ciudad donde hay mucho turismo. Se acercan, una noche con maldad. Yo soy preso de esos besos y tu piel. Yo sé que eso se repite otra vez. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Ya no se trata de sentir, se trata solo de fluir. Baby, te quiero para mí. Se trata solo de fluir. Es verdad que por donde quiera que camine es una preciosidad. Los restaurantes, todos así de forma medieval. Sus murallas y las más de 200 mansiones de mercaderes hace de esta ciudad una de las mejores conservadas de toda Europa. Aquí vemos coches de alta gama por donde quiera. Y claro, si estamos en Suecia, como un dato curioso, los taxis son Volvo, pues son fabricados aquí. Nos hemos encontrado en la ciudad muchas esculturas como esta. Nos ha llamado mucho la atención y bueno, sabemos que es porque hay muchas ovejitas lanudas. De hecho, muchas tiendas tienen muchos productos, sobre todo ropas, también algunos juguetes para niños, calcetines, todas hechas de la lana de las ovejitas. He de decir que un dato curioso de este sitio es que como tienen otra moneda, pues no hemos podido pagar en efectivo, hemos tenido que pagar en tarjeta, pero bueno, ya nos llegará luego a la cuenta la diferencia con respecto al cambio, como esté con el euro. Sí, la moneda de aquí es corona sueca, pero no sé exactamente la conversión. Ahora no sabemos a cuánto está el cambio, pero bueno, no pasa nada porque luego el mismo banco se encarga de que te llegue la conversión a como esté hoy el cambio. Esta es una de las tienditas, ¿ves? Que te muestran la piel de la ovejita. Aquí también tienen varios productos, un poncho, hilo, unos zapatitos para el invierno.
Bueno, ahora estamos aquí en esta esquina, que esta es la farmacia más antigua de Europa. Es todo un clásico. Yo sé que eso se repite otra vez. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Ya no se trata de sentir, se trata solo de fluir. Baby, te quiero para mí. Tomando y viendo Netflix. Ya no se trata de sentir. En los meses de verano es uno de los destinos favoritos de los suecos. Y bueno, se llenan todas las calles. Y por otra parte, en su época se enorgullecía de tener el mayor número de iglesias. Hay un ambiente muy familiar aquí. En realidad, las terrazas, todo. Y los lugares son maravillosos. Por ejemplo, miren este. Sección de Google. Aquí viene la gente a conectarse con el mundo de la tecnología. Tenemos otra puerta de entrada. Miren este edificio, qué belleza. Bueno, esta viene siendo la plaza principal. Miren qué belleza. Jag sätter dem i fängelse som den här buren som ska symbolisera. Många scenarier. Och förra gången tog det 134. No, lo que sí veo que aquí a donde quiera hay una conferencia. Y eventos son los que se sobran. En la tienda esta de souvenir. Esos breves, ya tus pasos se acercan. Tú me debes una noche con maldad. Yo soy preso de esos besos y tu piel. Yo sé que eso se repite otra vez. Sinceramente todo es precioso, muy bien conservado. Aquí hasta las motos son extrañas y este es Ferrari. Esto aquí a mi izquierda es un hotel. El nombre no lo voy a pronunciar. Se los enseño y el que conozca la pronunciación en sueco que me lo comente.
Les dije anteriormente que aquí los coches de alta gama los hay. Ahí vemos un Ferrari 4x4, un Mercedes, después está otro Mercedes 4x4 y un Tesla adelante. Aunque el medio de transporte de los más usados aquí es la bicicleta, pero hay muchos coches de alta gama. Hay que decir que son más de 3 kilómetros de muralla alrededor de toda la ciudad. Bueno, ya salimos de la parte turística de la ciudad medieval y les estoy enseñando algunas de las cosas de la ciudad moderna. Y vamos a ver el supermercado de aquí de Suecia, a ver qué nos enseña. Bueno, esto con el espejo da la sensación de que hay mucha fruta, pero bueno, siendo Europa más o menos las características de los mercados son iguales en todos los lugares. Bueno, aunque la cantidad de manzanas, la variedad es muy grande. La variedad de la parte de los yogur y zumo es gigantesca. La parte de los chuches. De los precios no le puedo hablar porque están en corona sueca. Y tu piel, yo sé que eso se repite otra vez. Bueno, hay que decir que el clima aquí es un poco inestable. Por la mañana había fresco, después había calor, después llovió. Entonces les sugiero que tienen que venir preparados para cualquier tipo de clima. Espero que les haya gustado. No se vayan sin suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Vamos, María. Esta es una de las ruinas más bien conservadas, los edificios muy bien conservados. Así de esta forma evitamos lo que es el coste de lo que es la isla de Visby, una isla sueca, y es la mejor, que es una de las ciudades mejor conservadas. Nos encontramos en la isla Visby, una isla para que me pare, dale.